11, versículo 13, que dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 13. Son 11 y 08, hermanos. Vamos a tratar de ser sintético, ¿verdad?, en la predicación, para que usted ya antes de las 12 pueda estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, están apurados. Aleluya. Bien, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 13, capítulo 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor, una vez más pido la bendición sobre esta palabra, sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Porque tú sabes, conoces cuál es la verdadera necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar, y tienes el poder suficiente y los recursos suficientes para socorrer en cada área que estamos en necesidad. Por eso te damos gloria, honra, alabanza, y entregamos todo este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abre los cielos sobre este lugar, y que los que están acá salgan con tu bendición, con tu palabra, con tu presencia y con abundante fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y todos nosotros tenemos bienes, ¿verdad? Y mi esposa decía que los niños, cuando quieren algo, ellos buscan, insisten, quieren y pelean y luchan y lloran por eso que quieren tener. Es así, ¿verdad? Cuando los niños quieren algo. Pero no es solo los niños, hermanos. Nosotros los mayores, cuando queremos algo, nos enfocamos en eso y queremos lograr eso, sea en el área que sea, ¿verdad? Porque si usted está enfermo, usted va al médico, usted le pide a Dios, le ruega a Dios, usted le hace caso al médico, el tratamiento, lo que sea. Y si usted necesita trabajo, va a buscar, y si usted quiere comprar esto, va a buscar, y si quiere resolver este problema, va a buscar a resolver esos problemas. Es así, ¿verdad? Y es normal también que lo hagamos, ¿verdad? Ahora, que nos aflige a nosotros diferentes situaciones, nos aflige, hermanos. A todos nosotros, los seres humanos, enfrentamos ciertas adversidades, conflictos y cosas que nos preocupan, ¿verdad? Sea en el área de la salud, en el área de la familia, en el área laboral, financiera o en el área de las emociones, ¿verdad? Hay muchos problemas en el área de las emociones, ¿verdad? Dentro, en el corazón, en el alma, en la mente, en el espíritu del ser humano, hay muchos problemas para resolver ahí, ¿verdad? Es indudable que, hermanos, hay cosas así, ¿verdad? Estos asuntos para Dios son insignificantes. Estos problemas que a nosotros nos afligen, que a nosotros nos molestan, que a veces perdemos el sueño y que nos desgastamos y luchamos y queremos, para Dios es insignificante. Hay un problema mayor para Dios,
que nosotros necesitamos resolver. Hay un problema mucho mayor que estos problemas que hemos hablado, ¿verdad? Hay un problema mayor, ¿verdad? Para que nosotros podamos resolver. Y en eso ahora vamos a estar viendo algo, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros los seres humanos, en este mundo donde el Señor nos ha dado para vivir, si hay algo que nosotros intentamos durante toda nuestra vida es prepararnos para esta vida. Nos preparamos para vivir aquí y soñamos con todo lo que podemos obtener aquí y trabajamos para lograr muchas cosas para vivir aquí y que podamos nosotros disfrutar de todos los bienes. Ahora la Biblia dice que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos, pero aún así nosotros trabajamos y luchamos en todo este tiempo, ¿verdad? Para la vida. Y poco nos preparamos para la muerte. ¿Cuántos saben que un día vamos a morir? Ese día puede ser hoy. Ese día puede ser hoy. ¿Cuántas veces nos ha sorprendido? Estamos charlando con una persona, nos damos cuenta el otro día o ese mismo día pasó algo y se murió. Nosotros no nos preparamos muchas veces para la muerte, porque cuando nosotros vamos al día de nuestra muerte, hay solo dos rumbos a tomar, hay solo dos caminos a tomar, ¿verdad? Una eternidad sin Dios y una eternidad con Dios en los brazos del Señor, en el cielo, ¿verdad? Ahí donde Dios tiene muchas cosas lindas preparadas para nosotros, para los que creemos. Pero hay una eternidad en el infierno, en la condenación eterna, sin Cristo, sin Dios, donde arde el fuego con azufre, donde el gusano nunca muere, dice la Biblia, y es literal ese infierno, ¿verdad? Donde las llamas están ahí, ¿verdad? Ardiendo constantemente. Entonces, muchas veces nosotros parece que no pensamos tanto en la eternidad, o no pensamos tanto en el momento de la muerte y pensamos mucho en esta vida. Por más que usted me diga que no, es así. Nosotros pensamos en muchas ocasiones, hermano, en resolver esos asuntos que para Dios son pequeños, son insignificantes. Y el Señor quiere resolver en el ser humano un problema mucho mayor, y en el creyente también. Por eso está escrito en esta palabra aquí, ¿verdad? Que la abundancia, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que podamos obtener, ¿verdad? Y dice la Biblia acá en el versículo 17, ¿verdad? Cuando este hombre acumuló un montón de cosechas y tenía, ¿verdad?, una gran cosecha, dice, y él pensaba dentro de sí en el versículo 17 diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es el error del ser humano, de pensar solamente en esta vida. Nosotros somos personas de fe. Yo sé que no estamos pensando solamente en nuestra vida, en esta vida, ¿verdad? Pero sí estamos pensando en esta vida. Estamos pensando porque es lógico, somos humanos, vivimos en este mundo, ¿verdad? Y Dios promete prosperidad, promete salud, promete bienestar, promete paz, promete que nosotros vivamos bien. Y quiere porque somos sus hijos. No podemos negar eso, es una realidad, ¿verdad? Entonces, es así. El asunto es, a diferencia de este hombre que él pensaba que iba a vivir toda la vida, entonces lo único que le preocupó fue lo terrenal, fue aquello lo material, los bienes de este mundo, fue lo único que le preocupó. Entonces él no pensaba que él podía morir. Él no pensaba que había una eternidad, que podía ser con Dios o sin Dios, sino él pensaba en todas sus cosechas, sus ganancias, estaba afanado con eso, y decía, alma, repósate, gózate, come, bebe, vive la vida,
como a veces se dice, ¿verdad? Pero estaba olvidando que hay un Dios, ¿verdad? Un Dios que nos da vida eterna. Hay un Cristo que pagó un altísimo precio en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna, del infierno, y Él estaba despreciando esa salvación. Él estaba despreciando lo más importante y no había resuelto su problema mayor. Tenía resuelto su problema menor, ¿verdad? Que eran los bienes de este mundo, ¿verdad? Pero no tenía resuelto el asunto del alma, porque dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes, tus bienes, ¿de quién será? Y eso pasa con el ser humano, ¿verdad? Cuando morimos, dejamos todo, vaya a saber para quién. Hay gente que antes de morir, bueno, deja a fulano de tal, sus donaciones o a los hijos, ya deja todo escrito, ¿verdad? Pero no va a ser nuestro, o sea, no va a ser del que muere. El que muere no se puede llevar nada. Lo único que se puede llevar el que muere es la vida eterna en el cielo o la condenación eterna al infierno. Quiera Dios que no seamos como este insensato, como este hombre necio, que lo único que se preocupó en la vida fue, hermanos, los bienes de este mundo, ¿no? Los bienes de este mundo. En Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, poned la mira en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Eso dice la palabra de Dios. Si hemos creído en el Señor, tenemos que buscar las cosas de arriba. Enfocarnos en las cosas de arriba. Poner la mirada significa enfocarnos, que lo principal, lo más grande, lo más valioso para nosotros debe ser las cosas de arriba, donde está Cristo. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo celestial, con lo que dice la Biblia, todo eso nosotros debemos buscar en primer lugar, ¿verdad? Enfocarnos. Amén. Dice que si hemos creído, si realmente hemos creído en un Dios tan grande y que nos ha dado una salvación tan grande, tenemos que enfocarnos, porque corremos el riesgo de perder la salvación, de descuidar esa salvación. ¿Y cómo descuidamos? Cuando nosotros cambiamos el enfoque de lo espiritual a lo terrenal. Amén. Muchas veces nos preocupa demasiado lo terrenal y perdemos el enfoque de lo espiritual, de lo celestial, de lo eterno con Dios. Perdemos el enfoque. Nos desviamos y comenzamos ya a no tener tiempo de orar, comenzamos ya a no tener tiempo de servir a Dios, comenzamos ya a no tener tiempo de asistir a la iglesia. Por más que usted me diga que no, es así, ¿verdad? Porque nosotros sacamos la mirada de aquello que es lo más principal y entramos a correr ciertos riesgos, ¿verdad? Porque queremos resolver los asuntos terrenales. Y quiero decirle, hermano, que hay asuntos terrenales, ¿verdad?, que nos preocupan, ¿verdad?, que cuentan con la bendición de Dios si nosotros nos enfocamos en lo espiritual. Como leía en Mateo 6, versículo 33, un pasaje reconocido. Si nosotros nos enfocamos y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a bendecir las otras áreas. Amén. Que nos preocupan, ¿verdad? Que nos preocupan el tema a veces, que nos preocupa demasiado y que sacamos el enfoque de lo espiritual y entonces queremos nosotros poner toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestra voluntad hasta conquistar eso terrenal que nos está afligiendo. Cuando el Señor dice eso terrenal, viene por añadidura si tu enfoque está primero en el Señor, en lo espiritual, en lo más valioso. Porque ¿de qué sirve, dice la Biblia, si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? ¿Entienden? O sea que Dios nos está hablando a nosotros los creyentes, porque si hay algo que ha sucedido en este tiempo, hermanos, que los creyentes nos hemos desenfocado muchas veces de lo espiritual para enfocarnos en resolver asuntos terrenales. Que no está mal resolver los asuntos terrenales. Claro, Dios nos capacita para resolver asuntos terrenales, ¿verdad? Pero si hay algo que Dios dice, que el enfoque principal debe ser el Señor. Amén. El enfoque tiene que ser Dios siempre, hermanos.
Amén. Siempre. Yo no puedo decir, hoy no voy a orar porque tengo muchas cosas que hacer. No voy a orar porque estoy preocupado por eso. O no voy a ir a la iglesia porque me surgió un asunto, aquello, lo otro. Hermanos, no saquemos el enfoque de algo que es tan principal. Amén. Que nos va a ayudar para la vida eterna. ¿Verdad? Enfocarse, hermanos, en lo celestial o buscar las cosas de arriba tiene que ver con todo lo que aquello de mi crecimiento en la fe, en lo espiritual, en la experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, con la oración, con servir, con estar en comunión, con pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pero no solamente pertenecer ahí, sino ser activos. Amén. Servir en el reino o para el reino del Señor en primer lugar. Amén. Entonces que Dios nos ayude. Vamos a Marcos capítulo 8, 35, 36. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a Marcos capítulo 8. Dice así. Porque todo, Marcos capítulo 8, 35 y 36. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está clarito, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo lo terrenal, pero perdiere su alma? ¿No? Acá lo que el Señor nos intenta decir o nos dice en esta palabra, que nosotros no podemos desgastarnos por lo terrenal. Sí, esforzarnos y lograr lo que Dios pone o lo que Dios nos ayuda pero nunca desgastarnos a tal modo que digamos, hoy no tengo tiempo para Dios. Mi tiempo está ocupado en todo lo terrenal. O mi tiempo mayor sigue siempre para el lado de lo terrenal y no de lo espiritual. Ese es el problema mayor. Amén. Bien, ¿dónde está vuestro tesoro? Allí también está vuestro corazón. Dice Lucas 12:34. ¿No precisa leer? ¿No? Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Ahora hay una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque dice, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Porque el tesoro, ¿verdad?, es aquello que realmente nos importa, aquello que realmente nosotros luchamos, nos desgastamos, podemos hasta pelear si fuera posible para obtener eso que yo quiero, ¿verdad? Y dice la Biblia, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y nuestro tesoro, hermanos, tiene que ver con lo que más nos preocupa a nosotros. En esta mañana yo hago una pregunta, ¿qué es lo que más te está preocupando en esta hora? ¿Qué es lo que más te está preocupando? Si lo que más nos está preocupando es un asunto de familia, es un asunto de finanzas, es un asunto de trabajo, es un asunto emocional, si es lo que más nos está preocupando, es porque nuestro tesoro está en eso, ¿verdad? Ahora, si a nosotros lo que más nos preocupa es tener fe, lo que más nos preocupa es profundizar en las cosas del Señor, si lo que más nos preocupa es consagrarnos al Señor, buscar las cosas de arriba en primer lugar, si eso es lo que más me preocupa a mí, entonces nuestro tesoro es Dios. Nuestro tesoro es el Señor, nuestro tesoro tiene que ver todo aquello que con nuestra vida espiritual para agradar al Señor. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque somos muy de hablar y decir y de expresar cosas, ¿verdad? Todos nosotros nos gusta expresar y fallamos. Tenemos que reconocer aquí que fallamos todos. A veces nuestro tesoro no es Dios, hermanos. Debería ser Dios, pero en los hechos, en la práctica, en nuestra búsqueda, en nuestra insistencia, a veces no es Dios. Nuestro tesoro principal son las cosas terrenales. Y eso es peligroso porque podemos ir descuidando la fe. No es que vamos a perder la fe, pero la fe se puede descuidar, se puede debilitar. Y si perdemos la fe,
perdemos la salvación, porque la salvación es por fe y nos vamos a la condenación. Por eso muchos creyentes que pasaron por esta iglesia y por otras iglesias van a ir a condenación si no se arrepienten antes, ¿verdad? Porque Dios da hasta el último hálito de vida, da la oportunidad al ser humano. El Espíritu Santo está allí donde ningún hombre puede llegar. Hasta el último hálito de nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a estar recordando algo. Es bravo si hay un infarto, porque el infarto no te da tiempo de nada. Por eso debemos preocuparnos ahora por lo espiritual, por nuestra fe. Que sea lo mejor, lo más importante. Yo sé, hermanos, que hay cosas que nos preocupan. ¿A quién no? Nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra finanza, nuestra salud. Pero eso la Biblia dice, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confiemos, mantengamos fe en el Señor, porque Él sabe que vamos a atravesar esto. Pero no perdamos la vida espiritual, no desistamos de la fe. Y mucha gente, hermanos, por la prosperidad material, financiera, abandona las cosas del Señor. Después están viviendo tragedias en todo nivel. Pero hermanos, mientras nosotros nos mantenemos en fe, a pesar de ese problema que tenemos, a pesar de esa situación, a pesar de eso que me preocupa, si nos mantenemos en fe, hay promesas. Si no mantenemos en fe, no hay promesa. Por eso hay que mantenerse en fe, pero para mantenerse en fe tenemos que, de alguna forma, hermanos, preocuparnos más. Amén. A veces estamos afligidos y no vamos a la iglesia porque estamos afligidos. ¿Y dónde vamos a ir? Nos quedamos en casa a mirar un programa de televisión o a lamentar, ¿no? Y así pasa con mucha gente, hermanos. Estoy hablando de eso, pero hay muchas otras cosas que nos descuidan de lo espiritual, hermanos. No descuidemos eso que es esencial, porque Dios tiene respuesta. Dios tiene recursos para cada necesidad. Entonces, si Él tiene recursos, Él no te va a dejar truncado en ese problema. Quizás pasaremos problemas, pasaremos desiertos, que eso ustedes lo saben. Pasaremos momentos de lágrimas, de valle, pero hermanos, siempre el Señor va a responder a sus hijos. Dios tiene promesas para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo, pero no podemos descuidar lo que es esencial, la fe en Dios. Que no descuidemos esto, hermanos, es el mejor tesoro. Amén. Por eso hemos visto al transcurrir el tiempo hermanos que han permanecido a pesar de. Eso es tener fe. Amén. A pesar de eso, los otros no han dejado al Señor, han seguido a nuestro Dios Todopoderoso. Y ya estoy prácticamente terminando, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Tú eres bueno y tú eres poderoso. Se me escapó un texto, hermanos, que no quiero dejar pasar. Aleluya, que está en Lucas capítulo 13, 21. A ver si Mateo, Marcos y Lucas. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, 12. Aleluya, gracias, Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. $12:34. Bueno, ya lo nombré, hermanos. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Se me escapó uno, pero no, capaz que Dios no quiere que lo diga en el momento. Así que vamos a dejar ese. Amén. Y vamos, hermanos, para terminar, decirles que hablando de un gran problema a resolver, que tiene que ver con nuestra alma, hay un personaje en la Biblia llamado Naamán, que usted lo conoce. Ustedes conocen la historia de Naamán, o la mayoría de ustedes conocen la historia de Naamán, que está en 2 de Reyes capítulo 5, que tiene que ver con este hombre, que él era una persona incrédula, era un pagano, él no creía en el Dios verdadero,
Y él tenía todo el poder terrenal, tenía él, porque él era un general del ejército, un hombre poderoso, dice que valeroso en extremo, un hombre que tenía alta estima, mucha estima delante del rey, realmente era valeroso y poderoso, dice la Biblia. Pero tenía un gran problema, ¿verdad? Y no era la lepra. Porque a veces, aquí la Biblia dice, en el 2 Reyes capítulo 5, que él era valeroso y todo lo demás, pero leproso. Tenía una enfermedad. Pero esa enfermedad no era el gran problema de este hombre. En primer lugar, él no era creyente. Entonces Dios apuntaba a algo más grande en la vida de este hombre, porque él no era creyente. Entonces, había una mujer, una que trabajaba, una sirvienta en la casa, y le dijo, si tú, Naamán, clamas y ruegas al profeta que está en Israel, él te sanaría de la lepra. El profeta era el vocero de Dios, era la boca de Dios, y cada persona que tenía una necesidad tenía que ir al profeta, ¿no? Y el profeta ahí era el que traía una respuesta de parte del Señor. Entonces Naamán va con un montón de regalos y presentes, y va con toda una caballeriza, va bien preparado, y allí llega, en primer lugar llega al rey, llega a un lugar equivocado, y luego va al lugar correcto, que es la casa del profeta. La casa del profeta era como la casa de Dios, era como venir a la iglesia. Allí estaba el profeta para dar respuesta a aquellos que de alguna forma iban a consultar o iban por ayuda. Y Naamán llega, y allí el profeta le manda un criado, ¿se acuerdan? En lugar de salir el profeta a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, y sanarlo de la lepra a Naamán, el profeta le manda un criado y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Lo mandó bañarse, ¿verdad? Como decir, bueno, anda a bañarte sucio. Y Naamán tenía un gran problema, que esto es lo que quiero terminar, hermanos. Un gran problema que no había solucionado, y Dios quería solucionar el primer gran problema para después solucionar lo otro. A veces Dios quiere solucionar en nosotros el gran problema o el mayor problema para después solucionar eso que es insignificante para Él. Amén. El gran problema que tenía Naamán, dice la Biblia que cuando lo mandaron bañarse o sumergirse en el Jordán 7 veces, dice que Naamán se enojó. ¿Qué pasa con nosotros si hay alguien que nos dice la verdad? ¿Qué pasa con vos si hay alguien que te dice, mirá, a vos te está pasando esto, por lo otro, por aquello? Vos tenés un gran problema a solucionar. ¿Es este tu problema o es este tu pecado? ¿Qué pasa con nosotros si nos dicen la verdad? A veces nos duele. A veces salimos enojados. Y si salimos enojados tenemos un gran problema, el mismo problema de Naamán. Porque a Naamán le dijeron la verdad, ¿no? Lo confrontaron con la verdad. Lo que tú tienes que hacer, Naamán, es humillarte. Amén. Humillarte. Entonces tenía un problema de orgullo en su alma, tenía un problema de fe también, tenía un problema de orgullo, porque era un hombre valeroso que se creía importante, ¿verdad? Pero delante del Señor, hermanos, todos los seres humanos son importantes. Ustedes, nosotros, cada persona es importante para Dios. Lo bravo es creernos importante. Algunos de los que estamos acá nos creemos que somos alguien. Si nos creemos, ya estamos en problema. Prácticamente tenemos el problema de Naamán. Y Naamán tenía una lepra, una enfermedad física, pero la lepra mayor o el problema mayor era justamente, hermanos, el orgullo, la arrogancia. Entonces Dios lo confronta con la verdad y él se enoja y sale enojado. No vengo más, no quiero saber nada de Dios, no voy nada a la iglesia, se me termina todo. ¿Ha pasado eso en el camino del Señor? Ha pasado, hermanos. Gente que tira la salvación cuando lo corrigen o cuando hay una verdad que lo confronta. No te salgas enojado jamás. Más vale zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Qué significa, hermanos? El río Jordán era un río de agua turbia, ¿verdad? Había que humillarse, y Naamán tenía que humillarse, y todavía había un montón de gente allí mirando a esa persona importante. Esa persona importante tuvo que obedecer, porque dice que finalmente le dijeron, si el profeta te mandara una gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más
Si Él dice zambúllete 7 veces y serás sano, entonces dice que Él descendió de su caballo, bajó de su caballo. A eso habla ya que hay humildad. Comenzó a darse cuenta que necesitaba humillarse delante de Dios. Y se zambulló 7 veces. ¿Por qué una vez? Nada más. ¿Por qué no una vez? ¿Por qué no una vez y todo se resuelve? Dios acá está enseñándonos a nosotros también, hermanos, que nosotros vamos a tener que humillarnos varias veces. Mientras estemos acá en esta vida, siempre tenemos que humillarnos. No es una vez sola hasta que consiga el milagro. No es una vez sola hasta que Dios me resuelva el problema, sino siempre debemos humillarnos delante de Dios. Habla de una constancia, debemos humillarnos. Y el gran problema de este hombre es que no era salvo, tenía un problema con su alma, estaba perdido, totalmente perdido. Aparte de eso, la arrogancia. Entonces el Señor, hermanos, apunta a nuestro mayor problema. Y muchas veces el mayor problema que tenemos no es eso que te preocupa demasiado, ¿verdad? Nosotros necesitamos arrodillarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, zambullirnos ahí, ¿verdad? Y decir, Señor, te ruego, porque la criada o aquella sirvienta le dijo, si tú ruegas al profeta, es como decir, si tú le ruegas a Dios, Dios te va a dar solución. Pero él llegó y creyó que el profeta iba a salir y iba a invocar el nombre. ¿Vieron cuando a veces hay gente que viene a la iglesia y quiere obligar a Dios a que le resuelva el problema? Pero Dios, que conoce nuestra alma, nuestro corazón, Él dice, no, conmigo no va así, porque yo estoy mirando tu corazón, estoy mirando tu alma y tenés un gran problema a resolver en tu alma ahí. Que hay orgullo, que hay arrogancia, que te enojas por cualquier cosita que te dicen, por cualquier corrección o lo que sea. Entonces, hermanos, él tenía que rogar al profeta. Y sin embargo, golpeó así, como le llevó regalos al profeta, le pasó la mano por encima al profeta, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no consiguió nada de parte del Señor. En esta mañana yo quiero, hermanos, que consigamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente que se va sin conseguir nada de Dios. Se va enojado porque no le gustó esto, lo otro o aquello, la forma, ¿verdad? Sin embargo, tenía que humillarse este hombre. Y cuando se zambulló, ¿qué pasó? Cuando se zambulló 7 veces, dice que su carne fue totalmente restaurada. Dios solucionó esos problemas que le afligía. Dios va a solucionar los problemas que te afligen. El Señor va a solucionar ese problema que tanto te aflige. Pero debemos humillarlo y decir, Señor, tú tienes que ser lo más importante. Solucionó otro problema con este hombre, porque este hombre, después que fue levantado y sanado, él dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Gloria a Dios. Se convirtió a Cristo, tuvo un encuentro con el Señor, fue libre, hermano. Y eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos, que sean salvos, que sean libres, que acomoden su alma antes de partir de este mundo. Naamán podría morir con la lepra o sin la lepra y podía irse al infierno, pero ahí él se convirtió. Dios quiere sanar la lepra, ¿verdad? Quiere ayudarte en esa situación, en ese problema que te aflige, pero Dios, lo más importante es que tu alma vaya al cielo, a la salvación. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, amén.